Una mañana cualquiera, entre el bullicio de la ciudad y el ir y venir de la rutina, una noticia sacude los noticieros. Niña de la calle hallada con 3 bebés en un parque. Las imágenes recorren todas las pantallas, pero es un millonario quien, desde la comodidad de su lujosa sala, se queda paralizado frente al televisor. Algo en esa escena lo sacude hasta los huesos. No es solo la tristeza de ver a una niña sola, cuidando a 3 recién nacidos entre mantas sucias y cartones. Es lo que reconoce en uno de los bebés lo que le corta la respiración. A partir de ese instante, comienza una carrera contrarreloj por descubrir una verdad que ha permanecido enterrada por años. Una verdad que lo conecta directamente con esa niña. ¿Quién es esta misteriosa niña? ¿Y qué secretos esconden esos 3 bebés encontrados en el parque? Antes de continuar con esta escalofriante historia, no olvides suscribirte para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Una mañana cualquiera. El tráfico hervía, los claxones formaban una sinfonía impaciente y la ciudad despertaba a su rutina sin saber que algo estaba a punto de romper la costumbre. En la pantalla de Canal 8 Noticias, una reportera de voz temblorosa abría el noticiero con una frase que paralizó desayunos y conversaciones en miles de hogares. Una niña de la calle ha sido hallada esta madrugada junto a 3 bebés envueltos en mantas, en un parque del centro. Las imágenes eran crudas. Sin filtros. Una toma aérea mostraba el banco de concreto húmedo por la lluvia, y a una figura diminuta abrazando 3 bultitos. La niña no miraba a la cámara. Estaba descalza, con el cabello enredado, la piel sucia y una expresión tan vacía que dolía. Pero sus brazos apretaban con fuerza a los 3 bebés como si su vida dependiera de ello. A varios kilómetros de allí, en la cima de una colina custodiada por muros y seguridad privada, Edgar Rivas, magnate de los medios y heredero de un emporio, sostenía una taza de café mientras miraba distraído las noticias en una pantalla de 85 pulgadas. Llevaba una bata de lino blanco, el rostro perfectamente afeitado, y el tipo de cansancio que el dinero no cura. Cuando la imagen de la niña apareció en pantalla, su atención apenas se desvió. Pero al enfocar al segundo bebé, algo dentro de él se detuvo. Su mano tembló. El café se derramó en la alfombra persa, pero ni lo notó. Amplió la imagen en la televisión con un gesto. Acercó el rostro. Sus ojos, fríos y calculadores por años de negocios sucios, se abrieron como si hubieran visto un fantasma. No puede ser, murmuró, retrocediendo un paso. Ese lunar, no es posible. Volvió a mirar. Una y otra vez. El bebé dormía, envuelto en una manta color crema, y en su hombro izquierdo, apenas visible bajo la tela, un pequeño lunar en forma de media luna parecía gritarle desde el pasado. Edgar no era un hombre fácil de impresionar. Había visto caer gobiernos, destruir rivales, comprar silencios. Pero en ese instante, sintió que el aire se volvía plomo. Porque ese mismo lunar lo había tenido su hijo desaparecido hace 5 años. El celular sonó. Era su asistente, pero no contestó. Tenía la mirada clavada en la pantalla. La niña levantó la vista por un instante. Sus ojos, oscuros y duros como el asfalto, no tenían edad. No había lágrimas. Solo esa mirada que se gana a golpes. Una mirada que le recordó a alguien. A Eva, la madre de su hijo. La mujer que lo desafió. La única que no quiso su dinero. La que desapareció de su vida con un grito en la garganta y un niño en brazos. Edgar se movió con rapidez. Llamó a su abogado, luego a su jefe de seguridad. Ordenó acceso a los archivos del hospital, contacto con los periodistas del noticiero y pidió a un hacker rastrear la zona del parque desde las cámaras de la ciudad. Lo hizo en minutos. Como si su vida dependiera de ello. Encuéntrenla. Hoy. Pero, señor, es una niña de la calle. No sabemos quién es, no hay datos, no. Dije hoy. Mientras tanto, la niña era llevada a un centro asistencial del municipio. El parque había sido acordonado. Ella no hablaba. No lloraba. No pedía nada. Solo observaba con una mezcla de desconfianza y rabia.
La mujer de asistencia social que la recibió intentó ofrecerle una cobija caliente, pero la niña se negó a soltar a los bebés. Uno de ellos tosió. El más pequeño apenas respiraba. No se los voy a dar, son míos. Tranquila, solo queremos ayudarte. Ayudarme es no tocarlos. Su nombre era Isel. Y nadie sabía de dónde había salido. Solo que apareció esa madrugada, sentada en un banco gris, empapada por la lluvia, protegiendo a 3 recién nacidos como si fueran el último pedazo de cielo en la tierra. En una habitación contigua, un enfermero murmuró algo que hizo que todos se miraran entre sí. El bebé de la manta crema tiene una marca de nacimiento muy particular. Ya la había visto antes. Hace años, cuando trabajé en la clínica privada El Edén. Era un caso delicado. Esa mañana, el mundo siguió girando. Pero para Edgar Rivas y para la niña del banco gris, nada volvería a ser igual. Porque una verdad había comenzado a despertar. Una que nadie estaba listo para escuchar. Una que tenía nombre, llanto y forma de luna. Horas antes de que la lluvia mojara su cabello y los titulares la convirtieran en misterio nacional, Isel caminaba por los callejones traseros del barrio Bellavista, con los 3 bebés apretados contra su cuerpo como si fueran el único calor que conocía. Uno lloraba. Otro dormía. El más pequeño apenas respiraba, con un jadeo débil que la asustaba cada vez más. Isel tenía 11 años, pero sus manos sabían más de la vida que muchos adultos. Había dormido bajo puentes, comido sobras de restaurantes caros, huido de hombres que no entendían lo que no significaba, y protegido a los suyos con una fiereza que no aprendió en libros, sino sobreviviendo. No era su primera noche en la calle. Pero sí era la primera en la que se sentía madre. Y no sabía por qué. Los bebés no eran suyos. O al menos, no en el sentido común. Pero desde que los encontró, envueltos en mantas, dentro de una bolsa abandonada junto a un contenedor de basura, algo dentro de ella cambió. No pudo seguir. No pudo dejarlos ahí. Fue como si sus pasos se hubieran pegado al suelo. Los miró. Uno de ellos abrió los ojos. Era el de la manta crema. La miró con una expresión vieja, silenciosa, casi humana. Como si la conociera. Como si la estuviera esperando. A esa hora, las calles estaban vacías. Había neblina, y un olor a aceite quemado flotaba en el aire. Isel buscó ayuda, pero nadie abre la puerta a una niña sucia con 3 bebés a cuestas. Ni siquiera los que dicen ser gente buena. Caminó sin rumbo por horas. Los bebés pesaban, y el más pequeño cada vez estaba más frío. Pensó en volver al hospital viejo, donde una vez le cosieron una herida sin hacerle preguntas. Pero algo la hizo desviarse. Tal vez miedo. Tal vez intuición. Tal vez una de esas señales que no se ven, pero se sienten. Terminó en el parque de siempre. Su refugio. Su lugar secreto. Un rincón entre árboles donde nadie preguntaba nada. Ahí los envolvió con cartones secos, los apretó contra su pecho y se prometió a sí misma no dormir. Pero el cansancio ganó. Cuando despertó, ya era de día. Y había una cámara sobre ella. Una mujer con micrófono se acercaba, como si hubiera descubierto un tesoro roto. La policía llegó después. Asistencia social. Ambulancias. Gente que la tocaba sin permiso. Todos hablaban encima. Nadie escuchaba. No se los voy a dar, murmuró. Son míos. Y en ese momento, algo extraño pasó. El bebé más pequeño, que no se había movido en casi una hora, estiró los dedos. Como si sintiera su miedo. Como si la protegiera también. Mientras tanto, en su oficina de vidrio y mármol, Edgar Rivas hablaba con alguien que no había llamado en años, un doctor retirado, de nombre Horacio Méndez. Trabajó para él en la clínica privada El Edén. En voz baja, Edgar preguntó algo que parecía irreal. ¿Te acuerdas del bebé que desapareció en 2020? El de la marca lunar. Lo recuerdo, señor. ¿Cómo olvidarlo? Fue el escándalo que nunca salió a la luz. No era un escándalo.
Era mi hijo. Horacio tragó saliva. El niño murió. Eso dijeron. Pero ahora creo que alguien mintió. Edgar apagó el celular y miró el monitor donde aún se veía a la niña, ahora en una camilla, abrazando a los 3 bebés como una loba herida. No lloraba. No gritaba. Solo miraba, desafiante. Como si supiera cosas que nadie más sabía. ¿Quién era ella? ¿Por qué ese bebé tenía la misma marca que su hijo muerto? ¿Y por qué, cuando la miraba, sentía algo tan familiar que dolía? Había una conexión. No sabía cuál. Pero estaba dispuesto a romperlo todo para descubrirla. Y mientras tanto, la niña de la calle, que no tenía apellido ni historia oficial, seguía repitiendo en voz baja. Son míos. Son míos. Son míos. El lugar al que llevaron a Isel no era un hospital, pero tampoco era un hogar. Era uno de esos centros municipales a los que mandan a los olvidados cuando ya no saben qué hacer con ellos. Las paredes eran blancas pero frías, los pasillos olían a desinfectante barato y nadie sonreía realmente. Isel no hablaba. Solo miraba. Observaba cada movimiento de los adultos con la atención de quien ha aprendido a desconfiar. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a uno de los bebés, su cuerpo se tensaba. Le asignaron una cama pequeña en la sala pediátrica, pero se negó a separarse de los 3. Los mantuvo en fila, arropados con mantas nuevas pero agarrados a ella como si el mundo entero los quisiera romper. Comía rápido. Dormía poco. Siempre alerta. Una trabajadora social de mediana edad, de nombre Paula, intentó hablarle. Lo hizo con calma, sin preguntas directas al principio. Le ofreció un chocolate caliente, una muda limpia, un espacio para ducharse. Isel aceptó la ropa, pero no soltó a los bebés. ¿Tienen nombres?, le preguntó Paula con suavidad. Isel la miró y respondió sin pestañear. No todavía. Pero los tendrán. ¿Son tus hermanos? No. ¿Tus hijos? No. ¿Entonces quiénes son? Son lo único que tengo. Paula anotó algo en una libreta y la dejó tranquila. Sabía que si forzaba, la niña levantaría más muros. Pero algo en esa mirada la inquietaba. Era como si Isel supiera mucho más de lo que decía. Como si ya hubiera vivido todo esto antes. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Edgar Rivas no había dormido. Frente a una mesa llena de carpetas médicas, fotografías viejas y archivos clasificados, buscaba una línea que lo llevara de vuelta al caso de su hijo. El niño había muerto en circunstancias borrosas. Un paro respiratorio repentino. Cuerpo incinerado por órdenes de la madre. Ninguna autopsia oficial. Él había estado fuera del país en ese momento. Eva, la mujer que lo desafió todo, nunca volvió a responder sus llamadas después de aquel día. Edgar repasó una y otra vez el expediente. Las fechas no cuadraban. La clínica no tenía registro de incineración. La doctora a cargo había desaparecido poco después. Y ahora, 5 años más tarde, un bebé idéntico al suyo aparecía en brazos de una niña callejera. Llamó a un investigador privado. Le pidió que encontrara a Eva. Donde sea que esté. Cueste lo que cueste. Ese bebé no murió. Estoy seguro. Del otro lado del teléfono, el detective exhaló despacio antes de responder. Si ese niño está vivo, alguien lo hizo desaparecer a propósito. Y alguien más lo protegió hasta ahora. Eso es lo que más lo inquietaba. No el misterio. Sino la posibilidad de que la verdad fuera mucho más grande de lo que imaginaba. Esa niña, la de la televisión, ¿cómo había terminado con 3 recién nacidos en un parque? ¿Por qué ese bebé en particular tenía la marca de nacimiento que solo su hijo había tenido? Edgar no creía en casualidades. Nunca creyó. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Isel le cantaba algo muy bajito a uno de los bebés. Una canción que no recordaba haber aprendido. Algo suave, antiguo. La melodía parecía calmar al pequeño de la manta crema. El que tenía los ojos como los suyos. Paula la observó desde la puerta.
¿Dónde los encontraste, Isel? No los encontré. Ellos me encontraron a mí. Y por primera vez, sonrió. Pero no fue una sonrisa dulce. Fue como la de alguien que acaba de recordar algo importante. Y también, peligroso. Esa mañana, mientras en el centro asistencial trataban de tomar huellas, hacer exámenes y encontrar cualquier dato que los guiara hacia la identidad de los bebés, Isel permanecía sentada en la esquina de la sala, con los tres envueltos y apretados a su lado. No decía nada, pero sus ojos no dejaban pasar un solo movimiento. Uno de los médicos, joven y recién asignado, intentó levantar al bebé de la manta crema con demasiado apuro. Ella reaccionó sin pensarlo. Le dio un manotazo tan fuerte al hombre que la sala entera se detuvo. El médico retrocedió, confundido. Isel se puso de pie, furiosa. No lo toques. Él no quiere que lo toquen. El tono no era infantil. No era teatral. Era una advertencia clara. Paula, que ya empezaba a conocerla, intervino y pidió que no la forzaran más. Pero ya era tarde. El médico había visto la marca. Tiene un lunar. Justo aquí. En forma de media luna. Nunca había visto algo así. Paula frunció el ceño. Ella también lo había notado. Pero ahora, con esa afirmación, el murmullo comenzó. Algunos médicos empezaron a hacer llamadas. Había demasiadas coincidencias. Demasiadas preguntas sin respuesta. Y un detalle que no dejaba de repetirse entre murmullos, ese tipo de marca era idéntico a la de un bebé desaparecido hace años, hijo de alguien muy poderoso. Isel, sin entender todo lo que se decía, sabía algo, no estaban listos para lo que ese bebé cargaba. Lo había sentido la noche en que lo encontró, apenas lo sacó de aquella bolsa negra. Ninguno de los tres lloró. Eso fue lo primero que notó. Como si ya hubieran llorado todo antes de nacer. Esa noche, los tres estaban quietos. No dormidos. Solo en silencio, como si esperaran que alguien los rescatara. Pero no gritaban. No pedían. Como si supieran que nadie iba a venir. Y ella fue. El más pequeño no tenía más de una semana. El del lunar. El que le parecía familiar sin razón. A veces lo miraba y sentía que lo conocía de algún lugar. O de otro tiempo. No sabía cómo explicarlo. Paula se sentó a su lado. ¿Quieres contarme algo más, Isel? ¿Para qué? No me van a creer. Pruébame. Isel bajó la voz. Había una mujer. Unas manos. Me desperté una noche en un edificio abandonado. No recordaba cómo había llegado ahí. Los bebés estaban a mi lado, envueltos. Nadie más. Había un papel quemado a medias, decía algo como código lunar. Luego se borraba. ¿Código lunar? ¿Estás segura? Sí. No sé qué significa, pero me sonaba a algo malo. Como un experimento. Como si estos bebés no fueran normales. Paula guardó silencio. Esa parte no la escribió en su libreta. La archivó en su cabeza. En ese mismo instante, en una oficina con vista al río, Edgar Rivas miraba una foto vieja. Una que había sido archivada en su caja más oculta. Una imagen de su hijo, a los pocos días de nacido. Desnudo, envuelto en una sábana blanca. En su hombro, la misma marca en forma de luna. La misma que ahora estaba en el noticiero, en el bebé encontrado en un parque. Edgar se puso de pie y llamó a su chofer. Llévame al centro asistencial. No quiero seguridad. Ni cámaras. Voy solo. Señor. ¿Está seguro? Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida. Y mientras el auto descendía por las colinas, en dirección al centro municipal, Isel acunaba al bebé con la marca de luna y le susurraba al oído. Te prometí que te iba a cuidar. Y lo voy a hacer. Aunque tenga que mentirle a todo el mundo. Aunque tenga que enfrentarme a quien sea. Aunque se trate de él. El auto negro se detuvo frente al centro asistencial a las 11:46 de la mañana. Nadie lo esperaba.
Nadie sabía que ese hombre bajaría sin guardaespaldas, sin escolta, sin anunciarse. Vestía de negro, con gafas oscuras y el ceño marcado por una urgencia que le pesaba en la piel. Edgar Rivas, el millonario que construyó un imperio con las manos y el miedo de otros, ahora caminaba por un pasillo mal iluminado, rodeado de olor a fórmula infantil, alcohol, humedad y resignación. Una recepcionista lo reconoció de inmediato. ¿Señor Rivas? ¿Qué? No diga nada. Solo quiero verlos. A los bebés. A la niña. Ahora. Paula, al enterarse, salió al pasillo. Lo detuvo con el cuerpo. ¿Con qué derecho entra así? No vengo como empresario, ni como donante. Vengo como padre. ¿Padre de quién? Eso es lo que vengo a descubrir. Ella lo miró con desconfianza, pero algo en su voz no sonaba a discurso vacío. Le pidió que esperara afuera de la sala, tras una pequeña ventana de observación. Desde allí, Edgar vio por primera vez a Isel. No en televisión, no en fotos. En vivo. Sentada en el suelo, los 3 bebés recostados a su lado, su mirada clavada en el más pequeño. Acariciaba su frente como una madre que sabe que algo no anda bien, pero no lo dice en voz alta para no romperse. Y entonces, por un segundo, Edgar sintió algo que no conocía, culpa. No por sus negocios, ni por sus enemigos. Por su ausencia. Por haber creído que todo podía resolverse con dinero. Por haber aceptado tan fácilmente que su hijo había muerto, sin haber visto el cuerpo. Paula, desde su costado, lo observaba. No dijo nada. Pero cuando lo vio cerrar el puño y contener el aire, supo que algo más grande estaba por empezar. Isel lo vio por el reflejo del vidrio. Lo reconoció antes de que alguien lo nombrara. Y lo que sintió no fue miedo, ni rabia. Fue familiaridad. Ese hombre, yo lo he visto antes. ¿Cómo? En una foto. Hace tiempo. Antes de que todo pasara. ¿Dónde viste esa foto? En una caja. En ese lugar donde desperté con los bebés. Una caja con recortes, imágenes, palabras en clave. Estaba su cara. Más joven, pero era él. Paula se giró hacia la ventana. Edgar ya no estaba ahí. Entró en la sala sin que nadie lo anunciara. Isel se puso de pie, sin apartarse de los bebés. No los toque. Solo quiero verlo. Al de la manta crema. ¿Para qué? Necesito saber si es mío. Isel lo miró fijo. Ni un pestañeo. Ni un paso atrás. ¿Y si es? Edgar sintió que el mundo se comprimía. Entonces tengo que protegerlo. ¿Y si ya está protegido? No respondió. Caminó lento, hasta quedar a poco más de 1 metro. Se arrodilló. Levantó apenas el borde de la manta del bebé y vio el lunar. El mismo. Exactamente igual. Se le heló la espalda. Pero lo que más lo desarmó fue otra cosa. El bebé, dormido, entreabrió los ojos. Por un instante, lo miró con una expresión que no debería existir en alguien tan pequeño. No fue reconocimiento. Fue un reclamo mudo. Como si supiera exactamente quién era ese hombre frente a él. Edgar retrocedió un paso, sin poder hablar. Paula se acercó a Isel. ¿Confías en él? No. ¿Querés que lo saquemos? No todavía. Quiero ver qué hace. Edgar se puso de pie, más pálido que cuando llegó. Este bebé, es mi hijo. Estoy seguro. Pero si eso es cierto, entonces alguien mintió. Y alguien más, está jugando con todos nosotros. ¿Y yo? Dijo Isel, sin levantar la voz. ¿Quién soy yo en tu historia? La pregunta lo rompió. Porque no tenía respuesta. Todavía. Pero dentro de él, algo ya empezaba a encajar. Y no le gustaba nada lo que estaba viendo. Esa noche, mientras el centro asistencial dormía bajo luces tenues y susurros estancados, Isel seguía despierta. No confiaba en la calma. Nunca lo había hecho. El silencio,
para ella, siempre fue antesala del ruido violento. Tenía al bebé de la manta crema en brazos, los otros dos recostados junto a ella. Cada tanto, se aseguraba de que respiraran. Les tocaba el pecho, les murmuraba palabras que no recordaba haber aprendido. Como si le hubieran sido sembradas antes de nacer. Pensaba en el hombre. Edgar. En cómo la miró. No con ternura. Con necesidad. Como si ella tuviera algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Paula entró sin hacer ruido. Te traje esto, dijo, y le dejó una caja de cartón al lado. ¿Qué es? Algunas cosas que tenías encima cuando llegaste. Estaban en una bolsa plástica vieja. Pensé que querrías verlas. Isel la abrió con cuidado. Dentro había una camiseta rota, una muñequita sin un ojo, 2 pañales enrollados con cinta y un sobre. Arrugado, húmedo, con algo escrito a lápiz. Entrega segura. Código lunar. La letra era temblorosa, como de alguien que escribió apurado. Isel no sabía leer bien, pero esas 2 palabras, código lunar, la perseguían. Las había visto en sus sueños, en sus recuerdos borrosos, y ahora en un papel entre sus cosas. Paula tomó el sobre, lo abrió con guantes y sacó una hoja. No era una carta. Era una hoja clínica. Nombre del paciente, reservado. Edad gestacional, 37 semanas. Observaciones, lunar congénito en forma de luna. Análisis inconcluso. Requiere aislamiento. Destino, Proyecto CL. Manejo confidencial. Derivación no registrada. Fecha, 19 de abril de 2020. Paula leyó en silencio. Sus ojos se ensombrecieron. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Alguien había intentado borrar la existencia de ese bebé desde el primer día. ¿Dónde encontraste esto, Isel? Te dije. Estaba ahí. Con los bebés. Todo estaba junto. ¿Alguien te dio esto? No. Pero cuando desperté, sentí que debía llevarlo. Paula guardó la hoja en su carpeta personal. No lo pondría en el informe oficial. No todavía. Al otro lado de la ciudad, Edgar estaba sentado en su despacho. No había vuelto a casa. Frente a él, una carpeta abierta. Dentro, el informe de nacimiento de su hijo. También fechado en abril de 2020. También con una mención breve, lunar atípico en zona escapular izquierda. Las fechas coincidían. Las marcas coincidían. Lo único que no encajaba, era Isel. ¿De dónde había salido esa niña? ¿Por qué tenía ese papel? ¿Por qué esos 3 bebés estaban con ella? Y lo más inquietante, ¿cómo era posible que la cara de Isel se pareciera tanto a la de Eva? Encendió el monitor y buscó la grabación de la sala del centro asistencial, la más reciente. La niña, con los bebés. Los protegía. Les hablaba como una madre. No como una hermana. Como si algo más los uniera. Edgar sintió un escalofrío. Abrió una carpeta olvidada en su escritorio. Una que nunca había tenido el valor de revisar. Dentro había una ecografía. No de su hijo. De otro feto. Un segundo latido que nunca fue mencionado. Una gemela. Eva lo había ocultado. Le había dicho que solo esperaba un bebé. Pero esa ecografía mostraba 2. Volvió a mirar la imagen en la pantalla. Isel. De pie. Mirando a la cámara sin miedo. ¿Era posible? ¿Y si no solo había perdido un hijo? ¿Y si le habían robado una hija también? Paula le pidió a Isel que la acompañara a una pequeña oficina, lejos de la sala común. No era una interrogación, ni un castigo. Solo quería hablar con ella sin oídos extras. La niña no protestó. Dejó a los 3 bebés dormidos, pero antes de salir, miró hacia atrás como si estuviera marcando cada detalle de la habitación con la mente. Como si supiera que todo podía cambiar en cualquier momento. Se sentaron frente a frente. Paula le ofreció agua. Isel no la tocó. Quiero que me digas algo, sin miedo,
dijo Paula, con la voz lo más suave posible. ¿Alguien te habló de un lugar llamado el Edén? La reacción de Isel fue inmediata. Sus pupilas se dilataron. No dijo nada. Pero el nombre hizo algo en ella. ¿Lo conoces? Creo que sí. ¿O lo soñé? No sé. Es como si estuviera en mi cabeza desde antes de que yo lo escuchara. ¿Y el nombre Eva? ¿Te suena? La niña bajó la mirada. Jugó con las uñas. Algo sí sabía. Pero aún no estaba lista para soltarlo. No me suena. Paula asintió. No presionó más. Mientras tanto, Edgar abría la caja fuerte que tenía tras el falso panel de su despacho. Solo la había abierto 2 veces en los últimos 5 años. Dentro, entre documentos, estaba esa ecografía. 2 fetos. Gemelos. Había guardado eso el mismo día que discutió con Eva por última vez. Habían discutido por todo. Por la forma en que él quería controlar el embarazo, por el trato médico exclusivo, por los análisis genéticos. Ella le había gritado algo antes de irse. No vas a convertirlos en un experimento, Edgar. No vas a hacerles eso, nunca. Entonces, se marchó. Y semanas después, recibió la llamada, el bebé había muerto. Ni siquiera tuvo oportunidad de ver el cuerpo. Eva desapareció. Nadie supo más de ella. Hasta ahora. La carpeta con los archivos de El Edén estaba incompleta. Muchas hojas faltaban. Algunas secciones habían sido editadas. Pero había algo, un formulario firmado por un tal Dr. Méndez. Fecha del nacimiento, 19 de abril de 2020. Lugar, instalación privada, fuera del sistema público. Observación, gemelos. Uno masculino, uno femenino. Uno murió, decía el informe. El otro fue derivado a código lunar. Edgar apretó los dientes. Había sido engañado. Engañado o excluido. Tal vez Eva había intentado protegerlos. Tal vez alguien más había intervenido. Y si la niña, si Isel, era la otra parte de ese embarazo, entonces no era solo una testigo. Era su hija. Una hija criada en las calles. Sin nombre. Sin identidad. Sin hogar. Mientras él vivía rodeado de lujos y poder. La sangre le golpeó el pecho como una oleada de piedra. Marcó un número que no usaba desde hacía años. Doctor Méndez. Diga. Quiero saber todo sobre código lunar. Y quiero saberlo ahora. Hubo una pausa. No de duda. De miedo. ¿Dónde lo escuchó? De la boca de una niña que podría ser mi hija. ¿Eso es suficiente? El médico no respondió enseguida. Luego, soltó una frase que se le quedaría a Edgar clavada en la mente durante mucho tiempo. Si es tu hija, entonces estás más cerca del infierno de lo que pensás. Y si esa niña sobrevivió, es porque alguien desafió las reglas. Alguien que no va a dejar que sepas la verdad tan fácil. Edgar colgó. Se quedó en la penumbra. Escuchó su propia respiración. Y por primera vez en años, tuvo miedo. No por él. Por ella. Al día siguiente, Paula recibió una visita inesperada en el centro asistencial. 2 hombres de traje gris, identificaciones oficiales colgando del cuello y maneras suaves, pero directas. Estamos aquí por los bebés encontrados en el parque, dijo el más alto, mientras recorría el lugar con una mirada entrenada. ¿En calidad de qué? Preguntó Paula, firme. Agencia Nacional de Protección de Menores. Queremos revisar sus historiales médicos. Hay sospechas de tráfico infantil, y necesitamos asegurarnos de que no estén involucrados en algo mayor. Paula notó que evitaban mirar directamente a Isel, que jugaba con uno de los bebés desde una esquina, desconfiada como siempre. Los hombres no preguntaron por ella, ni por su testimonio. Solo querían los papeles. La trabajadora social hizo lo que debía, pidió una orden judicial. Los hombres, sin protestar, se marcharon. Pero antes de irse, uno de ellos dejó caer una frase que la dejó helada.
El nombre código lunar está siendo monitoreado. Tenga cuidado con lo que pone en sus informes, señorita Paula. A veces, proteger a alguien también significa saber cuándo no escribir ciertas cosas. Paula los vio salir sin decir nada. En su interior, una alarma empezó a sonar. Esa misma tarde, Isel se sentó frente a Paula y le preguntó algo que no esperaba. ¿Ese hombre? Edgar, ¿todavía está aquí? No. Pero volverá. Seguro volverá. ¿Por qué me mira como si me conociera? Paula dudó. Luego, buscó las palabras más sinceras posibles. Porque tal vez te conoció. Tal vez no como tú eres ahora. Pero sí como lo que podrías haber sido. ¿Quién era mi mamá? No lo sabemos aún. Yo creo que sí lo saben. Solo que no quieren decírmelo. ¿Y tú crees que estás preparada para esa verdad? Isel no respondió. Solo la miró, con esa calma que duele. Yo nací en medio de un secreto. Lo llevo en el cuerpo. Ellos, los bebés, también. Pero yo no tengo miedo de saberlo. Ellos sí deberían tenerlo. Porque la gente que los quiere encontrar, no quiere verlos vivos. Quiere que desaparezcan. Como quisieron hacer conmigo. Esa noche, Paula guardó una copia oculta del documento del sobre. Lo escondió en su cartera personal, junto con la muñequita rota de Isel. Estaba segura de que pronto le tocaría correr con ambas cosas. Del otro lado de la ciudad, Edgar entró a una casa que llevaba cerrada 5 años. Nadie sabía que aún la tenía. Era la casa donde vivió con Eva. Donde soñaron, pelearon, planearon, y donde todo se desmoronó. Subió al ático, forzó una cerradura vieja y sacó una caja de madera polvorienta. Dentro, fotos. Pruebas de laboratorio. Ecografías. Y un diario. Eva había escrito con rabia. Con miedo. Con desesperación. Edgar no entiende lo que quieren hacer con los niños. Dice que es solo una observación médica. Pero no lo es. Lo vi en sus correos. En sus reuniones. Están seleccionando recién nacidos con condiciones genéticas específicas. Marcas. Patrones neuronales. Dicen que son especiales, punto. Yo me voy. Me los llevo. Me escondo si tengo que hacerlo. Pero no los voy a dejar en manos de monstruos. Edgar leyó todo. Cada página como una bofetada. Eva no se fue por miedo a él. Se fue para salvarlos de él. Cerró el diario. Miró una foto de Eva, joven, sonriente, embarazada. Tenía la mano sobre el vientre. 2 vidas creciendo en su interior. Él pensó que lo tenía todo controlado. Que nada escapaba a su poder. Pero ella lo venció. Y ahora, su hija, una que no sabía que tenía, estaba allá afuera. Creciendo sola. Protegiendo a otros bebés como si cargara un legado que nadie le explicó. Edgar se hundió en el sillón. Ya no era cuestión de redención. Era cuestión de detener algo antes de que explotara. Porque si el proyecto Código Lunar seguía activo, entonces todavía había otros como su hijo. Y quizás no todos habían tenido la suerte de terminar en los brazos de alguien como Isel. Isel despertó con el llanto de uno de los bebés. El de la manta amarilla. Tenía fiebre. La piel le ardía. Respiraba mal. No había médicos a esa hora, solo una enfermera dormida en una silla de metal. Lo alzó con cuidado, caminó hacia el lavabo, mojó una toalla y comenzó a bajarle la temperatura. No sabía cómo lo sabía, pero su cuerpo actuaba como si ya hubiera pasado por esto antes. Como si llevara años cuidando niños enfermos. Como si algo dentro de ella recordara cosas que su mente no podía explicar. Cuando la enfermera se levantó, Isel ya lo tenía mejor. El bebé respiraba con más calma. La fiebre bajaba. ¿Dónde aprendiste eso? Preguntó la mujer, aún medio dormida. No sé. Lo supe. Esa misma frase, lo supe, la había usado cuando encontró a los 3 en la bolsa negra. No había duda.
No hubo decisiones. Solo acción. Como si algo le hubiera dicho, estos bebés son tuyos, y los vas a salvar. Edgar, por su parte, no durmió. Había pasado horas revisando informes secretos que su hacker le envió desde la red interna de un hospital militar desactivado. Allí apareció por primera vez el término completo. Proyecto Código Lunar. Clasificación, ultraconfidencial. Objetivo, identificación temprana de neonatos con marcadores cerebrales y genéticos anómalos. Aplicación, evaluación para programas de desarrollo cognitivo avanzado. Condiciones, nacimiento entre enero y abril de 2020. Selección basada en anomalías cutáneas, lunares, resistencia inmunológica inusual, respuesta neurosensorial a estímulos auditivos antes de nacer. Edgar leyó y sintió un nudo en el pecho. Los informes estaban firmados por 3 nombres, uno le resultó familiar. El doctor Méndez. Los otros 2 estaban borrados. Acompañaban los archivos unas imágenes. Fotos de bebés. Caras. Ojos abiertos con expresión demasiado despierta para ser recién nacidos. Algunos dormidos con sensores en la cabeza. Uno tenía una marca en el cuello. Otro, justo como su hijo, la media luna en el hombro. Y entonces lo vio. Un nombre que casi lo hace caer de la silla. Sujeto de ISL 4A. Fecha de ingreso, 22 de abril de 2020. Condición, signos compatibles con patrón CL. Observación, alta sensibilidad al entorno, respuesta protectora con otros sujetos. Estado, extraído por progenitora no registrada. Destino, desconocido. ISL. No era una casualidad. ISL no era un nombre dado. Era un código. Un registro. Un sujeto de prueba. Ella era parte del proyecto. Su hija. No solo había sobrevivido. Había escapado de un sistema que no deja cabos sueltos. Y ahora protegía a otros como ella. Otros bebés CL, y Cell no los encontró. Y Cell los reconoció. Esa misma mañana, Paula recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja. Impresa, sin marcas. Decía. Hay más. Muchos más. Y alguien los está reuniendo. Esa noche, Isel le preguntó a Paula algo que llevaba días callando. ¿Qué pasaría si yo no fuera una niña normal? ¿Qué quieres decir? Si algo en mí hubiera sido fabricado, o cambiado, o usado. Si yo no fuera un error, sino un experimento. Paula se quedó callada. Tragó saliva. Eso no cambiaría quién eres. Solo explicaría por qué el mundo te tiene tanto miedo. Y se la sintió, como si ya lo supiera. Entonces tenemos que movernos. Ya no es solo por ellos. ¿Por quién más? Por los que vienen. Los que están como yo. Los que aún no han despertado. El centro asistencial amaneció más silencioso que nunca. Demasiado limpio. Demasiado ordenado. Como si alguien hubiera pasado en la madrugada a borrar huellas. Paula lo notó de inmediato, su escritorio había sido movido, la caja de archivo desplazada unos centímetros, las carpetas en un orden distinto. Buscó su carpeta personal. Aquella donde escondía el informe de Isel y la copia del papel quemado. No estaba. Salió al pasillo. Nadie sabía nada. Nadie había visto a nadie. ¿Usted entró anoche? Le preguntó a la enfermera de turno. No. Nadie entró. Todo normal. Mentía. Paula lo sabía. Pero lo más peligroso no era que le mintieran. Era que parecieran entrenados para hacerlo. Volvió a la habitación. Isel ya estaba despierta, los 3 bebés a su lado. Había algo en su forma de mirar que no había estado ahí antes. Algo nuevo. Casi animal. ¿Qué pasó? Le preguntó Paula. Alguien vino. ¿Cómo lo sabes? Porque me miraron, pero no me vieron. Solo buscaron cosas. No me tocaron. No a mí.
Pero a ellos sí, dijo señalando a los bebés. Los revisaron como si fueran objetos. Creen que no me doy cuenta cuando alguien quiere llevarse lo que me pertenece. Paula se agachó a su altura. Tenemos que sacarte de aquí. Isel la miró sin pestañear. Ya sé a dónde tengo que ir. ¿Dónde? Donde todo empezó. A kilómetros de ahí, en una residencia médica abandonada, Edgar caminaba entre pasillos oscuros con una linterna y una carpeta bajo el brazo. Lo había guiado el hacker. Había encontrado las coordenadas de una instalación que aparecía en el mismo informe donde figuraba el código ISL 4A. El lugar estaba sellado, cubierto de polvo, con puertas oxidadas, pero había algo en el aire que no olía a abandono. Alguien había estado allí. Una de las salas tenía camas pequeñas, numeradas. Paneles con sensores. Fotografías pegadas con tachuelas. Una de las fotos estaba rota. Pero en la mitad inferior, aún se distinguía un rostro. Isel. Mucho más pequeña. Pero sin duda, ella. En la pared, escrito con marcador permanente. Nacieron para obedecer. Pero una eligió proteger. Edgar sintió un peso en el pecho. Había más. Otros niños. Como ella. Como su hijo. ¿Dónde estaban? ¿Quién los controlaba ahora? Y sobre todo, ¿quién los estaba reuniendo? Esa tarde, un correo anónimo llegó al celular de Paula. Un video. 47 segundos. Primero, una toma borrosa de cámaras de seguridad. Una mujer vestida de blanco, con un bolso grande, sale de una clínica cargando algo. Detrás, 3 figuras corren hacia la puerta, pero ya es tarde. La mujer gira. Por un instante, se le ve el rostro. Eva. Viva. Sosteniendo a un bebé. Y en la esquina del video, una fecha, 22 de abril de 2020. Paula miró a Isel, que en ese momento acomodaba la manta de uno de los bebés con un cuidado casi sagrado. Le temblaron los dedos. Tu madre. Isel levantó la cabeza, con la mirada firme. Ya lo sé. Y sé a dónde fue. Ahora es mi turno de encontrarla. Esa noche, mientras la ciudad seguía creyendo que todo estaba en calma, una niña sin apellido, con 3 bebés marcados por el mismo destino, se preparaba para huir. No como víctima, sino como quien va a recuperar lo que fue suyo desde el primer día. La madrugada era espesa, sin luna. Isel se movía en silencio, como si hubiera recorrido esos pasillos 1000 veces. Tenía todo lo necesario en una mochila vieja que Paula le consiguió: pañales, fórmula, un par de mantas, algo de dinero. Llevaba puestos unos zapatos que no le quedaban bien, pero no se quejó. Solo pensaba en avanzar. Paula la esperaba junto a la puerta trasera del centro. Su gesto era tenso, pero decidido. ¿Estás segura de esto?, susurró. No puedo quedarme. Ya saben dónde estoy. Van a venir por ellos. Ya vinieron una vez. ¿Y a dónde vas? A buscar a Eva. Paula tragó saliva. No le había dicho su nombre. No le mostró el video. Pero Isel lo sabía. Como si esa conexión estuviera tejida en la sangre, o más allá. ¿Y cómo vas a encontrarla? La recuerdo. No con la mente. Con el cuerpo. A veces, cuando me duermo, siento su olor. Sé que está cerca del agua. En una casa de madera. Tiene una lámpara azul colgada de una ventana. Eso lo vi hace poco, pero no en sueños. Lo vi en uno de los recuerdos de él, dijo, señalando al bebé con el lunar. ¿Cómo que recuerdos de él? Cuando me toca, siento cosas. Cosas que no son mías. Paula no tenía respuestas. Solo miedo. Pero no miedo por Isel. Miedo por todo lo que ella representaba. Si sales ahora, no vas a poder volver. Serás buscada. Querrán silenciarte. No quiero volver. Solo quiero llegar antes que ellos. Paula abrió la puerta. Un callejón oscuro. El sonido lejano de un tren.
Isel cruzó la puerta, con los 3 bebés pegados al pecho, y no miró atrás. Edgar llegó al centro al amanecer. Tenía ojeras, el cabello desordenado y una expresión que nadie se atrevió a detener. Entró directo, acompañado por 2 abogados. Vengo por ella, dijo. Por la niña. Y por los bebés. La enfermera de turno lo miró nerviosa. Paula ya no estaba. No está aquí. Se fue hace unas horas. ¿Cómo que se fue? ¿Quién la dejó salir? No lo sabemos. ¿Tienen cámaras? No. Se cortó la luz durante la madrugada. Falló el sistema. Edgar entendió al instante. No fue casual. Fue planeado. Se apoyó contra la pared. Respiraba agitado. Por un segundo, el millonario invencible pareció un padre perdido. La están buscando, dijo uno de sus abogados. Todas las agencias. Si se cruza una frontera, nos avisan. Nadie puede desaparecer así. No por mucho tiempo. Ella sí puede. Porque aprendió a esconderse en lugares donde nosotros no sabemos ni mirar. Isel llegó a la estación de tren con las primeras luces del día. Había pagado con billetes viejos, sin decir palabra. Se sentó al fondo del vagón, con los bebés dormidos en su regazo. Nadie le preguntó nada. Era invisible. Siempre lo había sido. Miró por la ventana. Recordó algo, una canción. Eva cantaba una melodía suave mientras llovía. No recordaba la letra, solo el ritmo. Tarareó. El bebé con el lunar abrió los ojos y la miró. Ya falta poco, le dijo. Pronto vamos a estar juntos otra vez. Vos, yo, y ella. Esa misma mañana, en un edificio sin nombre, en una oficina sin ventanas, un hombre de traje gris hablaba por teléfono. La niña ha escapado. ¿Con los sujetos? Con los 3. El lunar está con ella. El más valioso. ¿Y el millonario? Está metido hasta el cuello. Pero aún cree que puede salvarla. ¿Y Eva? Sigue fuera del radar. Entonces ya saben lo que tienen que hacer. El hombre colgó. Abrió una carpeta. Dentro, una sola foto, Isel, caminando por una vía del tren. Detrás de ella, una palabra escrita a mano, error. Y en tinta roja, reactivar protocolo. El tren avanzaba lento, como si la vía se resistiera. Isel no dormía, aunque los ojos se le cerraban solos. Mantenía un brazo sobre los bebés y la cabeza apoyada en la ventana. Cada estación era una oportunidad para que alguien la reconociera, así que bajó antes de tiempo. En un pueblo sin nombre, rodeado de cerros y neblina, empezó a caminar. No sabía exactamente dónde estaba, pero sí a dónde debía ir. No era lógica. Era algo más. Un llamado. Una especie de fuego bajo la piel que le empujaba los pasos. A cada kilómetro, los recuerdos volvían con más nitidez, el sonido del agua golpeando las piedras, el crujido de la madera vieja, la lámpara azul colgando de una ventana. Esa noche, cuando el cielo se partió en truenos y lluvia, Isel llegó. La casa era más pequeña de lo que imaginaba. Estaba al borde de un río angosto, medio escondida entre árboles, como si supiera que algún día la vendrían a buscar. Una de las ventanas tenía una tela azul, apenas iluminada por dentro. Se acercó con cautela. El barro le cubría los zapatos. Los bebés dormían. Tocó una vez. La puerta no se abrió. Volvió a tocar. Una voz se escuchó desde adentro. Apagada. Insegura. ¿Quién es? Soy yo, dijo Isel. Vos me conocés. Y yo te soñé. Pasaron varios segundos. La puerta se abrió. Eva. El rostro estaba más delgado, el cabello más largo, el miedo más instalado. Pero seguía siendo ella. Y en cuanto vio los ojos de Isel, lo supo. No hubo abrazo. No hubo grito. Solo un temblor en la boca. Una lágrima.
Y un paso atrás, como si no pudiera creer que algo tan roto hubiera encontrado el camino de vuelta. Soy. Eva la dejó entrar. La casa olía a madera húmeda y sopa caliente. Era un espacio simple, lleno de señales de alguien que se había escondido mucho tiempo. Fotos dadas vuelta. Paredes sin cuadros. Una cuna improvisada. Isel se sentó en el suelo, descargó a los 3 bebés con cuidado y los cubrió. Eva los miró, sin atreverse a tocarlos. Son como vos, ¿no? Sí. Ellos también tienen la marca. ¿El lunar? Y algo más. Tienen sueños que no son suyos. Eva se sentó frente a ella. Por fin, cara a cara. Madre e hija. Sin certezas, sin pruebas. Solo la verdad que se reconoce sin explicaciones. ¿Te acuerdas de mí? No con palabras. Pero sí. Estabas antes de que todo se borrara. Estabas cuando era apenas nada. Vos me sacaste de ahí. Eva cerró los ojos. Respiró hondo. Creí que no lo lograría. Creí que estaba condenándote. Me diste la única oportunidad que tenía. Se quedaron en silencio. Afuera, la lluvia tapaba el mundo. No vine solo por mí, dijo Isel, después de un rato. Ellos están buscando a los otros. A los que quedaron en el sistema. Quieren reunirlos. No para protegerlos. Para controlarlos. Eva se puso de pie. Caminó hacia un armario. Sacó una caja metálica y la abrió. Dentro, papeles, coordenadas, recortes, fotos. Niños. Algunos con los mismos ojos de Isel. Otros con las mismas marcas. Yo también los estoy buscando, dijo Eva. Desde hace 5 años. Isel la miró. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Entonces empecemos a buscarlos juntas. Y Eva, con la voz quebrada, dijo. Te estuve esperando desde el día que te arranqué de sus manos. No sabía si me ibas a perdonar. No sabía si iba a sobrevivir al tiempo sin vos. Isel se acercó. La abrazó. No tenés que pedir perdón. Ahora estamos juntas. Y no vamos a correr más. Esa noche, mientras los bebés dormían bajo mantas secas y un techo que por fin no goteaba, Eva e Isel abrieron la caja metálica sobre la mesa. Encendieron una lámpara de queroseno, la misma que Isel había visto en sus recuerdos, y comenzaron a desplegar el contenido. Había hojas dobladas, cintas de audio rotas, fotografías descoloridas. Pero también, lo más valioso, un mapa. Hecho a mano, con líneas rojas que unían puntos marcados con una letra, L. Cada punto representaba una desaparición. Un bebé. Un niño. Este mapa lo armé a partir de informes que logré interceptar, explicó Eva. Cada niño fue registrado como fallecido al nacer o como extraviado sin causa confirmada. Pero todos tienen algo en común. ¿El lunar? Preguntó Isel. Eso, y las fechas. Todos nacieron entre enero y abril de 2020. Al menos los que alcancé a rastrear. Algunos fueron sacados de clínicas privadas. Otros, de hospitales públicos infiltrados por el programa. Eva le pasó una foto. Era borrosa, tomada con un celular viejo. Un grupo de niños, todos de entre 2 y 3 años. Algunos con vendas, otros con sensores en la cabeza. Miraban a cámara sin sonreír. Estos están vivos, dijo. Me lo confirmó una enfermera que escapó de uno de los laboratorios. Hay al menos 11, repartidos en distintos puntos. Están siendo monitoreados como parte de una fase que llaman despertar guiado. ¿Y qué es eso? Están esperando que reaccionen. Que empiecen a mostrar habilidades que los diferencien de los demás niños. Memoria precoz. Lectura espontánea. Reacciones emocionales atípicas. Algunos ya lo hacen. Otros están dormidos. Isel bajó la mirada. Acarició la frente del bebé de lunar. Él no está dormido. Él ya sabe.
Eva asintió. Y por eso es el más buscado. Él fue el primero. El caso número 1. Lo llamaban sujeto A. Y se levantó la vista. Los ojos le brillaban. Entonces los están ordenando. Clasificando. Como si fueran piezas de un plan más grande. Una generación diseñada para obedecer sin preguntar. Pero no contaban con que uno se saliera. Y que después, otros lo siguieran. Eva sonrió con tristeza. Por eso te convirtieron en el error. En el archivo, así te nombran. Porque fuiste la primera que escapó y se llevó a otros con ella. Aunque no lo recuerdes, lo hiciste una vez. Y lo vas a volver a hacer. ¿Y vos? ¿Qué hiciste todos estos años? Eva abrió otra carpeta. Fotos de lugares, listas de nombres, notas escritas a mano. Yo me escondí. Pero no me detuve. Me conecté con otras madres. Algunas fueron silenciadas. Otras desaparecieron. Pero unas pocas logramos hacer red. Usábamos códigos en foros antiguos, palabras clave, mensajes en papelerías, estaciones de tren. Un sistema que nadie más usaba. Isel tomó el mapa. Lo miró con detalle. Ahí, señaló una intersección. Esa estación. Yo la conozco. Había una mujer. Me dio una caja una vez. Dentro había pañales, y una foto mía. Yo no lo entendí. Pero ahora sé que me estaban siguiendo. Eva se puso tensa. Eso no fue una aliada. Esa estación fue intervenida. La mujer que vos viste trabajaba para ellos. Tal vez te usaron para rastrear a otros. Isel apretó los puños. Entonces tenemos que cambiar el juego. Eva se acercó. ¿Estás segura? Sí. Vos me escondiste para que viviera. Ahora me toca salir para que otros vivan también. Eva le mostró un sobresellado. Dentro había direcciones. Una lista de nombres. Estos son los próximos objetivos del programa. Niños aún no tomados. Los están vigilando, esperando que den señales. Si llegamos antes, podemos evitarlo. ¿Y cómo nos movemos? Eva abrió un compartimento bajo el suelo. Había un bolso, una radio antigua, documentos falsos, pasaportes, dinero. Como siempre. En la sombra. Como errores que no deberían existir. Isel le sonrió. El error va a convertirse en plan. Eva la miró con un nudo en la garganta. Eso sos, ¿sabes? No un experimento. No un código. Sos lo que arruinó su control. Sos lo que los asusta. Isel cargó a los 3 bebés. Entonces es hora de que vuelvan a tener miedo. El primer destino estaba a 3 horas por tierra. Un pueblo agrícola, quieto, donde todos se conocían por el nombre y las calles no tenían semáforos. Allí vivía uno de los niños marcados en el mapa, Tiago R., 3 años, nacido el 3 de abril de 2020. Según la red de Eva, aún estaba con su madre, sin intervención directa del programa. Pero Eva sabía que eso no duraría. Tomaron una vieja furgoneta, con los bebés en el asiento trasero y los documentos escondidos bajo los asientos. Eva manejaba con los nudillos blancos del esfuerzo. Isel, a su lado, revisaba el mapa por 5ª vez. Ninguna hablaba mucho. No hacía falta. La urgencia lo decía todo. Cuando llegaron, era tarde. La casa estaba vacía. La puerta sin candado. El aire, revuelto. No había sangre, ni gritos, ni señales de pelea. Solo algo peor, ausencia total. Como si alguien hubiera borrado la escena. La cuna seguía en el cuarto, vacía. La ropa doblada. El plato aún con restos de sopa fría. Isel caminó hacia la cocina y abrió una gaveta. Encontró una foto. Una mujer joven, abrazando a un niño. El lunar en el cuello del niño era inconfundible. Eva sacó la radio portátil y marcó el canal clandestino. Nadie contestó. Silencio total. Llegaron antes, murmuró.
Lo sabían. Nos están siguiendo, dijo Isel. No. Están adelantándose. Porque alguien les está diciendo nuestros pasos. Isel volvió a la sala. Miró alrededor. Se detuvo frente al perchero. Un abrigo colgaba allí. No era de mujer. Era demasiado grande, con una insignia bordada por dentro. Lo tomó. Miró a Eva. Este no es de ella. Esto lo dejó alguien. Un mensaje. Dentro del abrigo, un papel doblado, una hoja impresa, recortada de una carpeta oficial. En la parte superior, un nombre, sujeto R5/diagonal en traslado. Base NOx. Isel arrugó el papel entre los dedos. Base NOx. ¿Qué es eso? Eva se apoyó contra la pared. Uno de los centros secundarios del programa. No estaba en el mapa. Lo habían clausurado hace años. Supuestamente. Y ahí se los están llevando. A los que ya despertaron. Isel sintió que el pecho se le cerraba. Miró a los 3 bebés que habían dormido durante todo el trayecto. El de Lunar, ahora inquieto, se movía como si sintiera algo. Como si percibiera el lugar donde estaban encerrando a otros como él. Tenemos que llegar ahí. Antes de que empiecen las pruebas. Eva la miró con un gesto de duda. Esa base está bajo vigilancia. No podés entrar con ellos. Son el objetivo. Entonces entramos por otra puerta. ¿Cuál? Isel miró el abrigo. El símbolo bordado. Un triángulo roto. Y luego dijo algo que hizo que Eva dejara de respirar por un segundo. Yo estuve ahí. ¿Qué? No lo recuerdo con claridad. Pero ese símbolo, lo vi muchas veces. En las paredes. En los guantes. En el techo, cuando estaba acostada. Creo que me sacaron de ahí. Entonces es cierto lo que dijo la enfermera que escapó. Que la primera extracción fallida fue desde NOx. Isel cerró los ojos. Una imagen le vino de golpe, una sala blanca. Un sonido agudo. Gente con máscaras. Y una voz que repetía su número, 4A. 4A. Puedo entrar, dijo. Sé por dónde. Sé que puertas no hacen ruido. Sé dónde esconden a los que no quieren que nadie vea. No vas a entrar sola, dijo Eva, ya decidida. Yo voy por dentro, insistió Isel. Vos quédate con ellos. Si no salgo, vos seguís el plan. Eva negó con la cabeza, pero en el fondo, sabía que no había opción. ¿Y si te atrapan? Entonces esta vez no me voy a escapar. Esta vez voy a romperlo todo desde adentro. Esa noche durmieron en un refugio improvisado, en las afueras del pueblo. Los bebés lloraban más que antes. No por hambre. Por algo más. Algo en el aire. Como si supieran que algo se acercaba. Isel no durmió. Se sentó con ellos, uno a cada lado, y les habló en voz baja. Ustedes nacieron para ser usados. Yo también. Pero ahora vamos a hacer algo distinto. Vamos a nacer de nuevo. Juntos. Uno de los bebés abrió los ojos. Y por un instante, Isel juró que en su mirada había algo más que conciencia. Había decisión. La entrada a la base NOx no era visible desde ningún camino. Estaba al pie de una cantera cerrada, bajo una estructura que alguna vez fue parte de una fábrica. De día, parecía abandonada. Pero de noche, había movimiento. Vehículos sin placas, luces que no se reflejaban hacia el exterior, sombras que se deslizaban como si la oscuridad las reconociera. Eva y Isel observaron desde lejos, ocultas entre matorrales. Habían pasado el día siguiendo los camiones que salían del pueblo tras la desaparición de Tiago. Cuando uno de ellos entró por una compuerta lateral con un logo idéntico al del abrigo encontrado, supieron que estaban en el lugar correcto. Eva sacó un viejo plano impreso del lugar, que había conseguido años atrás gracias a una ex técnica de mantenimiento que desapareció poco después de compartirlo. El mapa no mostraba zonas de seguridad, ni accesos actualizados,
Pero indicaba algo que les importaba, los túneles de desecho. Uno de ellos seguía abierto, aunque oculto bajo piedras y ramas. Entran materiales por aquí, dijo Eva, marcando un punto. Nadie piensa que algo pueda salir. Isel se quitó la chaqueta. Debajo llevaba una camiseta gris y un cinturón improvisado con una linterna, una pequeña navaja y una tira de tela donde ató una foto, ella, los 3 bebés, y Eva. Solo necesito llegar al nivel 2. Donde guardan a los niños nuevos. Eva no podía disimular el temblor en las manos. Su hija, a la que creyó perdida para siempre, ahora iba a infiltrarse sola en el centro que casi la destruyó. No entres y todo cambia. No te arriesgues más allá. No hay más allá. Ya estamos en el borde. Eva asintió. Le dio un auricular. Una radio de corto alcance. Nada que pudiera ser interceptado fácilmente. Tenés 15 minutos. No más. Isel asintió. Se coló entre las rocas, bajó con cuidado por el túnel. Estaba húmedo, angosto, y olía a metal viejo y químicos. A medida que avanzaba, el aire se volvía más espeso. Empezaban a volverle las imágenes. No eran recuerdos comunes. Eran flashes, como pulsos eléctricos. La camilla metálica. Las agujas. El mismo pitido. Las voces sin rostro. 4 a lista. 4 en descanso. Error detectado. Isel se obligó a respirar. Más adelante, la oscuridad se dio ante una rendija de luz blanca. Abrió una compuerta oxidada. Detrás, un pasillo limpio, estéril, demasiado silencioso. Caminó con pasos firmes, como si supiera. Porque lo sabía. Gente pasaba a su lado, con trajes clínicos. Nadie la miró. Nadie la detuvo. Todos asumían que ella debía estar allí. Eso la asustó más que cualquier alarma. Llegó a una sala con ventanales. Niños tras vidrios polarizados. Algunos dormidos. Otros conectados a máquinas. Unos cuantos, de pie, mirando sin moverse. En uno de ellos reconoció el rostro de Tiago. Tenía la mirada perdida, pero los dedos se movían al ritmo de una canción invisible. Isel se acercó más. Sus ojos se encontraron. Él parpadeó, lento. Como si la recordara. Como si algo en su presencia rompiera la niebla. Pero en ese momento, una puerta se abrió detrás de ella. Una mujer alta, de guardapolvo blanco, se detuvo. Sostenía una tablet. La miró. ¿Vos? Dijo, sorprendida, apenas con la voz. Isel la reconoció al instante. La misma de su recuerdo más lejano. La que susurraba antes de las inyecciones. La que nunca gritaba, pero todo el mundo le tenía miedo. 4A. No puede ser. Te perdimos. No. Me escapé. La mujer dio un paso más, lentamente. ¿Quién te trajo? Volví sola. ¿Por qué? Isel la miró. El aire entre ellas estaba cargado de algo que ninguna nombraba, historia. Porque vine a buscar a los demás. La mujer bajó la tablet. Murmuró algo por un comunicador en la manga. Luego, sonrió. Entonces llegaste justo a tiempo. El protocolo acaba de comenzar. Luces rojas comenzaron a parpadear en el pasillo. Una voz metálica sonó por los altavoces. Fase 1 del proyecto Reintegración Activa. Sujeto 4 ha localizado. Iniciar protocolo de cierre. Y por primera vez, Isel sintió que estaba donde debía estar. Dentro del monstruo. Donde empezaría a romperlo desde adentro. La alarma no sonaba como una advertencia. Era un ritmo casi hipnótico, como un metrónomo, programado no para alertar a humanos sino para activar sistemas. Al escucharla, los paneles se oscurecieron, las puertas se cerraron automáticamente, y en las habitaciones con los niños comenzaron a cambiar las luces, de blanca a una especie de azul profundo, suave, casi envolvente. Isel se quedó quieta. Observó todo.
Sabía que no podía correr. No aún. Estaba en el corazón del lugar que la había borrado. Tenía que entenderlo antes de destruirlo. La mujer de guardapolvo, su voz, sus gestos, su modo de mirar sin realmente ver, le resultaba tan familiar que dolía. No como una madre. Como una presencia que existía incluso cuando no se la miraba. La sombra que siempre estaba al otro lado del vidrio. No deberías estar aquí, dijo la mujer. Pero estoy. Y eso lo cambia todo. La mujer se acercó al cristal que separaba a los niños del pasillo. Isel vio a Tiago girar la cabeza hacia ellos. Ya no parecía dormido. Tampoco del todo despierto. Sus manos seguían moviéndose, siguiendo ese ritmo azul. ¿Qué les están haciendo? Nada que no haya sido planeado desde antes de que nacieran. Lo mismo que te hicieron a vos. Solo que esta vez, perfeccionado. ¿Perfeccionado para qué? Obedecer. Aprender más rápido. Escuchar sin distracción. Predecir. Anticipar. Servir. ¿Y si no quieren? La mujer giró. La expresión no cambió. Los diseñamos para que no se hagan esa pregunta. Isel la miró con el odio silencioso que solo un niño puede tener hacia quien le robó la infancia. No todos funcionaron. No todos eran necesarios. ¿Y yo? Preguntó. ¿Qué era yo? Vos eras el control. El prototipo. El error que nos mostró la falla. Por eso te dejamos escapar. Queríamos ver qué hacías sin intervención. Queríamos saber si el código se manifestaba igual. Isel retrocedió un paso. La mente le temblaba. ¿No la habían perdido? ¿La habían dejado? Entonces me usaron incluso después de irme. Te seguiste desarrollando. Te acercaste a otros sujetos. Los reconociste. Los protegiste. Exactamente como predijimos. Solo que antes de tiempo. Isel cerró los puños. Se sentía traicionada por el propio pasado, como si cada decisión que creyó libre hubiera sido escrita por alguien más. Pero hay algo que no pudieron predecir, dijo. ¿Qué? Que iba a volver con memoria. Con rabia. Y con nombre. La mujer no respondió. Pulsó algo en su tablet. En ese instante, las luces se apagaron. Todo quedó en sombra durante 3 segundos. Cuando regresaron, los niños ya no estaban en sus camas. Ni en sus habitaciones. Solo las luces azules seguían encendidas. El lugar había sido vaciado. ¿Dónde están? Preguntó Isel, con la garganta seca. A salvo. En la cámara de inmersión. El siguiente paso de la fase. Isel buscó su radio. Susurró. Eva. ¿Me escuchás? Están trasladando a los chicos. No sé a dónde. Necesito una salida ahora. Estática. Eva. Nada. La mujer la miraba. Tu conexión ha sido bloqueada desde que cruzaste la compuerta. Ya estás dentro. Y ahora te vas a quedar. Un gas fino empezó a salir de las rendijas del piso. Isel lo reconoció por el olor. Lo mismo que usaron aquella vez. El día que dejó de recordar su nombre. El día que se volvió código. Cerró los ojos. Respiró hondo. Esta vez no iba a olvidar. Corrió hacia la puerta más cercana. La traba estaba desactivada. Alguien, en algún lugar, aún jugaba a su favor. Antes de irse, gritó una última frase, con una voz más grande que ella. No soy un error. Soy lo que ustedes no supieron controlar. Y desapareció por el pasillo, con una única misión latiéndole en el pecho. Encontrarlos. Liberarlos. Y acabar con todo. Isel corrió por los pasillos como si los conociera, porque en el fondo, los conocía. Aunque habían cambiado las luces, el mobiliario y los nombres en las puertas, su cuerpo recordaba cada giro. Cada sala donde alguna vez la ataron. Cada crujido metálico que le enseñó el significado del miedo.
El gas aún no la alcanzaba. Alguien estaba ayudándola desde adentro. Se dio cuenta cuando, al doblar en una esquina, una compuerta se abrió sola, sin tocarla. Dentro, una escalera metálica bajaba hacia un nivel no registrado en los planos de Eva. Isel no dudó. Bajó. Allí no había luces azules. Solo oscuridad y un zumbido grave, como el latido de algo enorme. En lo más hondo, una puerta reforzada. Y al otro lado, lo que nunca debió existir. La sala era enorme. Fría. Con cúpulas de vidrio alineadas en hileras. Dentro de cada una, un niño. Conectado a cables, flotando en líquido transparente. No dormían. Tampoco despertaban. Estaban suspendidos. Como si el tiempo no pasara para ellos. Al frente, un monitor con datos en tiempo real. Isel se acercó. Reconoció uno de los nombres. Tiago. Estaba ahí, sumergido, con los ojos apenas abiertos. Luchaba por mantenerse consciente. Y entonces lo entendió. No estaban preparándolos para el despertar. Los estaban apagando. Eva había dicho que esperaban que los niños manifestaran habilidades. Era una mentira. Ya lo hacían. Pero ahora que el sistema temía perder el control, estaban silenciándolos. Preservando los cuerpos. Borrando las mentes. Para usar solo lo que les servía. Una figura se movió detrás de ella. Isel se giró de inmediato, lista para defenderse. Pero era un niño. No mayor de 12. Delgado. Silencioso. ¿Vos sos 4A? Preguntó. Sí. ¿Vos quién sos? Me llamo Lian. Yo abrí las puertas. Te vi venir. Isel lo miró fijamente. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. ¿Qué haces acá? Viví acá. Fui uno de los primeros. Pero fallé. No aprendí como ellos querían. Así que me dejaron suelto en los pasillos. Como sombra. ¿Por qué me ayudás? Porque vos te escapaste. Porque cuando vi lo que hiciste allá afuera, me di cuenta de que yo también podía elegir. ¿Podés sacarlos? Sí. Pero va a doler. A mí también me dolió. Pero estoy acá. Lian la miró con respeto. Luego caminó hacia una consola. Tecleó una secuencia que parecía haber memorizado desde siempre. Las cúpulas comenzaron a liberar el líquido. Alarmas silenciosas parpadearon. Uno a uno, los niños empezaron a caer en sí. Algunos temblaban. Otros no podían moverse. Y se los iba cubriendo con mantas, dándoles calor, repitiendo frases simples. ¿Estás bien? Ya terminó. Vas a salir. Lian abrió otra puerta. Un túnel de evacuación. No estaba en ningún plano. No figuraba en ningún reporte. Este era para el personal de emergencia. Nadie lo usa. Todos creen que está sellado. Los niños comenzaron a salir uno por uno. Algunos tomados de la mano. Otros en brazos. Isel iba al frente, con Tiago despierto, débil pero consciente. ¿Y vos? Le preguntó a Lian. ¿Vas a venir? Él negó con la cabeza. Alguien tiene que cerrar esto por dentro. ¿Estás seguro? No tengo familia afuera. Pero ellos sí. Vos sos su familia ahora. Isel lo abrazó sin pedir permiso. Gracias. Hacelo arder por mí. Isel asintió. Y cuando el último niño salió por el túnel, Lian cerró la compuerta. Por dentro. Y en la consola, tecleó el comando final. Purgar sistema. Eliminar respaldo. Autodestrucción en 3. Lian se sentó frente a una de las cúpulas vacías. Sonrió por primera vez. Y esperó el fuego. Isel emergió del túnel cargando a Tiago. Afuera, la madrugada apenas nacía. El aire frío le golpeó la cara como una cachetada de vida. Detrás de ella, los niños tambaleaban, sucios, pálidos, pero despiertos.
Vivos. Algunos lloraban. Otros simplemente caminaban, como si sus pies no supieran todavía que eran libres. Eva estaba allí. Los había estado esperando con los otros 3 bebés dormidos en una manta. En cuanto vio a Isel salir con esa fila de pequeños sobrevivientes, no corrió hacia ella. Cayó de rodillas, como si el cuerpo le pesara más que nunca. Isel se acercó, la ayudó a levantarse. Se abrazaron sin palabras. Luego Eva miró a los niños. Uno por uno. Se agachó ante Tiago. ¿Vos sos el que soñaba con música? Él asintió lentamente. Entonces vos también sos parte. A lo lejos, desde las entrañas de la cantera, una vibración comenzó a subir. Le siguió un sonido seco, como un suspiro profundo. Luego, una luz anaranjada iluminó el horizonte desde abajo. El suelo tembló. El aire se volvió denso por un segundo. Y después, nada. La base NOX ya no existía. Isel lo sintió. No solo por el estruendo, sino porque algo dentro de ella se soltó. Un nudo que había vivido en su pecho desde que abrió los ojos por primera vez. Eva la miró con lágrimas que no dejaban de caer. ¿Quién hizo esto? Un chico. Lian. Él se quedó para cerrarlo. Lo sabía todo. Eva se cubrió la boca. Asintió en silencio. Un nombre más que se uniría a los no olvidados. Los niños comenzaron a sentarse en el pasto. Algunos se abrazaban. Otros simplemente miraban el cielo, como si lo vieran por primera vez. Isel se agachó junto a los bebés. El de Lunar seguía dormido. Pero sonreía en sueños. Se terminó, le susurró. Al menos, esta parte. Eva se sentó junto a ella. Sacó de su bolso una hoja doblada. El mapa. Solo que esta vez, estaba marcado con tachones. Bases caídas. Niños rescatados. Pero aún quedaban 2 puntos sin tildar. Quedan más, dijo Eva. Pero la red se quebró. Ya no tienen el control total. ¿Y los que aún están dormidos? Nosotras los vamos a despertar. Eva la miró con una mezcla de orgullo y asombro. Isel ya no era una niña de la calle. Ni una sombra. Era otra cosa. Te convertiste en lo que no pudieron controlar. No. Me convertí en lo que ellos temieron desde el principio, alguien con elección. Esa mañana, antes de que el mundo supiera lo que había pasado, antes de que la prensa inventara explicaciones y los gobiernos archivaran verdades bajo códigos indescifrables, una niña con los ojos más antiguos que su edad tomó la mano de un niño rescatado, levantó la vista, y dijo: Vamos. Aún falta gente por salvar. Y los demás la siguieron. Porque ya no eran sujetos. Ya no eran errores. Eran el comienzo de algo que no tenía nombre. Todavía. 3 días después de la caída de la base NOX, las noticias comenzaron a circular. Al principio, como rumores, un temblor inexplicable en una zona minera clausurada, señales de calor subterráneas, actividad sísmica mínima, sin registros de explosión. Nada concreto. Nadie hablaba de niños. Nadie mencionaba un laboratorio. Todo era sombra. Pero en ciertos foros antiguos, en correos cifrados y cadenas de mensajes entre viejas redes de activistas, empezó a aparecer un nombre que llevaba años desaparecido. Código lunar. Fotos borrosas. Una lista de coordenadas. Y, sobre todo, una imagen tomada desde lejos, un grupo de niños cruzando un campo al amanecer, liderados por una figura pequeña, de cabello revuelto y mirada firme. Era Isel. Aunque la mayoría no lo sabía. En un edificio gubernamental sin ventanas, un hombre con traje oscuro miraba la imagen en una pantalla. Ya es tarde, dijo otro, de rostro envejecido, sentado frente a él. No, aún quedan activos. Las otras unidades. Las que no fueron tocadas. Pero el patrón está roto. La semilla se dispersó. Y lo peor, es que no tenemos idea de cuántos hay como ella. El hombre en la pantalla hizo zoom sobre la imagen.
No necesitamos encontrarlos. Ellos vendrán solos. ¿Por qué? Porque querrán terminar lo que ella empezó. En una escuela abandonada en las afueras de un pueblo olvidado, Isel organizaba un nuevo tipo de refugio. No era clandestino, pero no era visible. Estaba justo en el espacio entre ambas cosas, como ella. Eva organizaba los registros. Los niños comían por turnos. Paula, que había logrado reencontrarse con ellas después de seguir los rastros, atendía heridas, anotaba comportamientos, organizaba cuidados. Habían rescatado a 23. 23 niños con marcas similares. Algunos con lunares, otros con hipersensibilidad, otros con habilidades que nadie se atrevía aún a nombrar. Pero todos unidos por una misma historia, nacieron bajo una mentira. Y sobrevivieron. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Preguntó Paula, una noche, mirando desde la ventana cómo jugaban en silencio. Escucharlos, dijo Isel. Dejar que nos digan quiénes son. No convertirlos en nada. No darles forma. Eva, sentada a su lado, agregó. Y enseñarles algo que nadie les enseñó. ¿Qué? A elegir. Isel se acercó al bebé de lunar. Ya caminaba. Balbuceaba. A veces, la miraba con una inteligencia que daba miedo. Como si entendiera cada palabra aunque no hablara. ¿Cómo te vamos a llamar? Le preguntó, un atardecer. El bebé la miró, serio. Luego extendió la mano hacia ella y tocó su lunar. El mismo. No importa, dijo Isel. Ya tenés una historia. Y no la escribieron ellos. Esa noche, escribió en su cuaderno. Los nombres vendrán después. Lo primero es el fuego. El fuego que limpia. El fuego que siembra. Somos la grieta en su plan. Y vamos a seguir creciendo por donde no nos vean. Al día siguiente, una nueva niña llegó sola. Se presentó con un número en lugar de nombre. Llevaba un mensaje en papel, 4A me encontró. Dijo que los demás me esperaban. Isel la abrazó. Y supo, sin duda alguna, que el fuego ya no era suyo. Era de todos. Y se estaba expandiendo. La niña nueva se llamaba 6B. No porque lo quisiera, sino porque fue lo único que le dijeron. Lo llevaba tatuado en el tobillo con tinta azul, como si fuera una fecha o un producto. Cuando llegó al refugio, no hablaba. Solo observaba. Dormía con los ojos entreabiertos y se cubría los oídos cada vez que escuchaba una voz muy fuerte. Le habían enseñado a temer incluso al silencio. Isel la abrazó apenas cruzó la puerta. No necesitaba saber nada más. El cuerpo de esa niña hablaba con los mismos gestos que ella recordaba haber hecho cuando era más pequeña. Paula la bañó, Eva la curó, y las otras niñas la recibieron en el juego sin preguntas. Ese era el único lenguaje real que tenían ahora. Esa noche, Isel se quedó despierta junto a ella. 6B no dormía. Solo se balanceaba, de un lado a otro, con un ritmo que la mantenía a salvo. Sabes que podés tener otro nombre, ¿no? Le dijo Isel en voz baja. La niña no contestó. Pero sus ojos, grandes y secos, miraron a Isel con una mezcla de dolor y esperanza. Podés elegirlo vos. Nadie más. Ni ellos. Ni yo. La niña estiró el brazo. Tocó el cuaderno donde Isel escribía todas las noches. ¿Eso es tuyo? Es donde guardo lo que no quiero olvidar. ¿Podés escribir mi nombre ahí? Claro. ¿Cuál querés? La niña pensó mucho rato. Luego susurró. Luz. Isel sonrió. Tomó el lápiz. Escribió despacio. Luz llegó el día en que todo volvió a empezar. Y se quedó para iluminar lo que otros intentaron enterrar. Un mes después, el refugio había crecido. Llegaban niños desde puntos lejanos, guiados por mapas improvisados, mensajes escondidos en dibujos, frases en libretas viejas. Ninguno llegaba por casualidad. Todos sabían, sin saber cómo, que ese era el lugar. Ya no eran solo sobrevivientes.
Eran red, tribu, semilla. Eva había dejado de esconderse. Paula ya no anotaba diagnósticos, escribía biografías. Y los bebés, aquellos 3 que una vez fueron hallados en un banco de parque, eran ahora los guardianes simbólicos de todo lo que había cambiado. Eran los primeros. Los fundadores. Los que marcaron el comienzo del final. Un día, Isel se sentó con todos. Era la primera vez que los reunía así, en círculo, como si estuvieran por abrir un portal invisible. Este lugar no tiene nombre, les dijo. Pero vamos a construir uno. No uno que venga del miedo. Ni de sus papeles. Uno nuestro. Que diga lo que somos sin pedir permiso. Los niños la miraron en silencio. ¿Qué somos? Preguntó Tiago. Isel lo pensó un instante. Luego respondió. Somos hijos del error, pero también de la elección. Somos lo que nadie pudo predecir. Y eso nos hace libres. Esa noche, en la entrada del refugio, alguien colgó un cartel pintado a mano. Refugio Cero. Aquí empieza todo. Y en una sala secreta, en un lugar donde los informes aún ardían en bandejas metálicas, alguien recibió un mensaje cifrado. Una sola línea. Ella está viva. Y ya no está sola. El hombre que lo leyó lo supo de inmediato. El fuego no había terminado. Solo había aprendido a arder en silencio.